usted me pregunta que cómo surgió eso de la cultura popular. En realidad, claro, mi abuela, mi madre son campesinos, son de los Altos de San Pedro, allá en los Altos de la Luneta, casi yendo a Carrillo. Y todo eso lo viví yo en la temprana infancia, porque en la casa donde nací, que fue donde transcurrió toda mi infancia, yo lo cuento en un libro que acabo de publicar, se llama Tren sin retorno. Llegaban los tíos abuelos. Había una señora que vivía también en la casa, bastante mayor, Rosa Marchán. Y eran dos señoras, dos muchachas en realidad, pero nosotros la veíamos como dos señoras porque éramos unos niños. Dolores y Irene. Entonces, en la casa, a pesar de que nosotros vivíamos en los teques, estoy hablando del año 60, todo eso era un ambiente rural. Yo aprendí a oír los programas de radio Miranda todo el día. Mi abuela ponía el radio en lo alto de un escaparate y prendía día y noche. Él se apagaba, pero que no se apagaba, sino que dejaba de funcionar porque la emisora cerraba por el día a las 10. Pero a las 5 de la mañana otra vez sonaba solo y ya estábamos oyendo el reporter eso, y las noticias, y los programas de música tuyera, programas de Coropo Central. Entonces ese fue el clima donde yo crecí, una casa con un fogón. Por cierto que yo siempre que llevo una casa busco en la cocina, como buscando aquel fogón, como queriendo encontrar ese fogón que yo siempre llevo en los sueños, en los imaginarios, cuando quiero recrear algún ambiente de orden melancólico, así que tenga un sustrato afectivo, emocional. Siempre me voy a aquel fogón que había hecho mi padre, fogón largo, era ya como un ocre por los años, unos techos de verada, y tenía mi abuela unos mecates donde guindaba las aguaquitas, y ahí se hacían muchas cosas pues, en el fogón, se conversaba, se daba la sobremesa porque no había televisión en ese momento. Entonces todas las sobremesas, digamos, yo puedo hablarte de los años, yo nací en la casa y de los años 53 en adelante, porque yo nací en el 53, lo que nosotros aprendimos a ver es un mundo que todo el espacio era la casa rural, y había un patio cerca donde nosotros orinábamos, donde jugábamos y donde las mujeres fregaban con tierra. Una cosa muy curiosa, en vez de ellas agarraban algo de queroseno y tierra y entonces le quitaban el tizne a las ollas. Ese fue entonces un mundo que para mí tuvo la minimización, porque en cierto modo nunca he salido de esa constelación, nunca he salido de esa especie de representación del mundo, donde hay un elemento íntimo, donde hay un elemento acogedor, donde hay un elemento cálido. Será porque yo tengo la luna en Cáncer también, porque eso cuenta. Astrológicamente yo nací con la luna en signo de Cáncer y eso pega mucho y genera una especie de afinidad por los recuerdos, por la memoria vieja. Entonces cuando crecí y estudié algo de filosofía en la Central, después me fui para la Universidad de los Andes y terminé la carrera en letras. Pero siempre mi referencia fue la misma. De donde quiera que yo llegaba, me parecía, digamos, los códigos de representación de la belleza. Los he buscado y los he encontrado siempre en ese tipo de ambiente, por decirlo de alguna forma. Lo que, digamos, uno llamaba hasta hace poco lo moderno, nunca me llamó la atención. A mí me parecía espantoso esos ambientes así como Tropiburger y como todo ese tipo de esas cadenas alimenticias que son incluso
mesa, que esas mesas que salieron alguna vez, que eran con hierro, tenían como una especie de bronce y unos vidrios. A mí me parecía eso tan impersonal, sin memoria, sin historia, sin referencia, sin cicatrices, sin marcas, sin nada, sin olor. Eso no me parecía a mí que tuviera nada que ver con la belleza. Y todavía, hoy tengo 55 años y siento que de la misma manera que veía antes el mundo, lo sigo viendo, en cierto modo, a pesar de que uno pueda, en esa especie de espiral que es la vida personal y la historia misma, a pesar de que uno se reintegra, busca nuevos elementos y los encuentra y eso, pero siempre está como girando sobre un eje, en diferentes niveles de complejidad y representación, pero siempre es como una espiral, donde uno gira sobre sí mismo, sobre ciertos recuerdos básicos que son como un axis mundi. Después entonces me dio por escribir, y lo primero que me parecía que tenía que escribir era precisamente sobre ese ambiente. Yo todavía no le decía nada de ambiente rural, ni de cultura popular, ni nada de esas cosas, sino era como si aquello como tema fuera lo único que me interesara, de verdad, a la hora de yo querer decir algo. Pues. Agreguémosle que yo estuve en la Universidad de los Andes trabajando con un profesor Domingo Ruiz en un proyecto de investigación intitulado la formación cultural andina, y nosotros estábamos en el área que tiene que ver con lo chamánico, con lo mágico religioso. Entonces eso también me llevó a establecer otros contactos, que no eran ajenos, porque nosotros ya teníamos un tío Encarnación, que él era curandero, y él curaba de una forma extraordinaria, porque él, al padre de él, te estoy hablando de finales del siglo XIX, le dispararon y la bala no lo atravesó porque un medallón que él tenía con la Virgen o algo así, era un medallón quizás de bronce, no sé, lo amparó y gracias a eso no lo mataron. Entonces con ese medallón empezó a hacer milagros, curaciones, esas cosas. Y él sabía mucho de botánica. Entonces cuando estábamos allá en Mérida, trabajando con esa gente, sin saber yo sabía, no solo de plantas, sino también de curaciones con la luna. Pero eran cosas que yo veía, las había oído allá en la casa y que era común, pues que como ver a mi tío, por ejemplo, mandando a curar una erisipela con un sapo, por ejemplo, o agarrando a las personas que llegaban aquí a Teque, por ejemplo, que tenían la tosferina o que tenían tuberculosis, esas cosas, él lo mandaba para la estación del tren. Y cuando el tren venía y lanzaba ese chorro de humo, ese hollín, él pedía que respiraran eso. Y eso limpiaba o curaba o no sé qué hacía, pero tenía un efecto. De modo que ese tipo de curaciones para mí no eran nada extraño, no tenían que ver mucho con la medicina convencional, pero tampoco competía para nada. Yo las integraba en un mismo universo sin ningún tipo de contradicción. Eso también hay que agregarle que en el caso de mi abuela, Paula, ella vivió 95 años y ella tenía el don de la conversación. Ella sabía contar, pues no aburría ni se repetía, sino que sabía contar, tenía un tempo y tenía un lenguaje y tenía ademanes y entonaciones, declinaciones de la entonación de la voz y todo, que hacía muy grato oírla. Entonces, cuando ella conversaba, por ejemplo, con mi tío Nicasio, ellos no estaban pendientes que nosotros éramos unos testigos. Éramos unos niños, muchachos no es gente, muchacho está ahí. Entonces ellos conversaban y yo sí notaba que ese cuento lo sabía porque lo habían dicho otras veces. Pero
ellos lo volvían a repetir, pues, y a veces le agregaban, a veces lo contaban de otra forma, a veces utilizaban el mismo cuento para ilustrar otros ejemplos, para decir otras cosas. Pero a mí me parecía pues que eso era la manera como las personas conversaban y la manera como se tenía que saber sobre las cosas. Alguien que no sintiera, que no con intensidad, con pasión, con alegría, podríamos decir, no con risa, sino con entusiasmo, pues, algo y que no contara eso de esa manera, era como que si estuviera hablando impersonalmente, como que si no supiera hablar. No decir cosas, eso es otra cuestión, sino saber hablar, como decía mi querido Encarnación, el evangelista, sabía hablar. Era todo eso, saber convencer, saber argumentar, saber llegar a las raíces, a las profundidades de los temas. Porque en realidad los temas son los mismos. Después que uno se adentra un poco en la literatura, en la filosofía, en la historia y otras cosas, se da cuenta que no hay otros temas. Los temas eternos, podríamos decir que son hasta finitos. La muerte, el amor, el desamor, la esperanza, el engaño, la creatividad, el estancamiento, el olvido. Esos temas son tratados a veces por gente que da una idea más profunda, ¿verdad? De naturaleza y cómo se constituyen y esas cosas. Pero igual las canciones rancheras, por ejemplo, los boleros, digamos, las canciones en general, pues, de los pueblos. Y pudiéramos decir que aparte de eso, el tema popular los trata a veces hasta con más profundidad, porque no solamente va al elemento causal y a su estructura, a su naturaleza fenomenológica, sino le aporta algo de gracia, de literatura. Como por ejemplo alguien que no ha leído Dostoyevsky y quiere hacer psicoanálisis, tiene un vacío, tiene una falta de referencia descomunal. Todos esos son los auténticos psicólogos y los auténticos antropólogos y sociólogos y todo, porque no es que eso se estudie en ningún lado, sino que eso es una naturaleza, es una manera, es un ver, es una segunda mirada que tienen algunos seres humanos, que les permite comprender la naturaleza profunda de esos temas y hasta lo convierten en destino. Es fácil imaginarse, por ejemplo, a una mujer vendedora de pescado con tabaco allá en Margarita, fumándose un tabaco con una pañoleta, lo que sea, y pasa una sobrina y se mueve de una forma y ella la ve y dice, ay, ya está, ya fulana cogió un camino, y ella no fue a ninguna escuela para saber eso. Eso es como decía Rilke, un saber que está en la sangre. Entonces, poco a poco nosotros fuimos, digamos, intervenidos por un lenguaje que, digamos, tiene es un lenguaje distinto a ese lenguaje que pudiéramos llamar ordinario, pero que es de un orden común, pues. Y empiezan a utilizar categorías y empiezan a utilizar otras cosas. Uno llega a un instante en que cree que está hablando de otra cosa. Cuando eso ocurre, uno empieza a perder la noción, la referencia, empieza a perder el lazo mágico, empieza a perder ese hilo conector con la tradición, con la cosmogonía, con el espíritu de lo que uno pudiera llamar pueblo, de lo que uno ve en los mercados, en las fiestas,
en las celebraciones colectivas, en los sistemas de creencias. ¿Qué es eso que se despierta y aparece cuando es el día de San Juan de Corpus Christi, cuando es la Divina Pastora, cuando es la Virgen del Valle o Chiquinquirá? ¿Qué es eso que ocurre allí? ¿Qué se destapa? ¿Qué emerge del alma del hombre? En general, de hombre y mujer. ¿Qué emerge? Que hace que esa persona despliegue, desarrolle una potencia de fe, de creencia, de participación mística, de trance? Es ese hilo, es esa puerta invisible, secreta, hacia esos niveles profundos del alma, del ser. Entonces, esos son puertas que, digamos, ordinariamente, no es que se cierren, sino que quedan como olvidadas, como descuidadas, porque los sistemas, sobre todo los sistemas comerciales, se constituyen como sistemas de huida. Entonces empiezan a surgir mucha sustitución de emociones. Uno quiere, por ejemplo, un encuentro afectivo, un encuentro que le permita a uno superar un rato, por lo menos esa sensación de distanciamiento, de extrañamiento, de soledad, de saudade, como dicen los brasileños. Y en vez de ir a la orilla del río, en vez de ir a la orilla de la playa o ir allá donde se está bailando, donde la gente se reúne para conversar y ser fresco, uno entonces empieza a buscar formas de consumo, que es lo que le ofrece este tipo de cultura, ¿verdad? Estas formas civilizatorias, que no llenan, pero no llenan por una razón, porque ellas no tienen historia personal. Ellas no tienen historia personal. Entonces uno se convierte en un consumidor compulsivo, un adicto, porque no renuncia al objeto, al producto, sino que entonces anhela más y más y más y busca más, y cree que en cada nuevo producto está la respuesta, que ese sí nos va a sacar de esa sensación de soledad y extravío, de orfandad que podemos estar viviendo en ese momento. Eso entonces, fíjate, en términos que uno pudiera decir cotidiano, ¿no? Para explicarlo de esa manera. Llega un momento entonces que esa persona va perdiendo de tal modo su referencia, su relación, va perdiendo su conexión mágica con los niveles sagrados de sí mismo, del ser, de la memoria colectiva, que efectivamente se vuelve un solitario.